Todas y todos ya conocemos el hip hop, el fenómeno cultural de origen ancestral que a finales de los 70 y principios de los 80 se apoderó del mundo. En cada uno de sus elementos se encuentra inmersa la creación, el baile, la poesía, el canto y la música. En particular, el rap comenzó a difundirse comercialmente en el año 1979 con la canción Rapper's Delight, dando paso a un sinfín de nuevas propuestas musicales. En la actualidad, hay hip hop en todo el planeta, en todos los idiomas y todas las naciones. Específicamente, Latinoamérica se ha convertido en el epicentro actual de las propuestas de rap más fieles a la esencia del movimiento. El hip hop de carácter social, la protesta, la propuesta, la crónica de los barrios, la voz de los desposeídos. Pero, ¿cuándo comienza el rap en español? ¿Quién es el primer referente? ¿Cuándo se grabó la primera canción? Sencillo. Para averiguarlo, decidimos preguntarle a quienes más saben de rap. Te estamos llamando hoy porque tenemos una inquietud. Para ti, o en tu conocimiento, ¿cuál fue el primer rapero latinoamericano? La primera persona que escribió o rapeó algo públicamente en español en Latinoamérica. Oye, hasta donde yo tengo entendido, ese fue Perucho Conde, ¿no? Ajá. Con la cotorra. Eso, la cotorra criolla. Dale pues, papi. Como si de un loop se tratase, comenzamos a oír el mismo nombre en boca de todos los MCs. Perucho Conde, Perucho Conde, Perucho Conde, Perucho Conde, Perucho Conde. Una vez confirmado que el humorista y cantante Perucho Conde fue el primero en rapear en español, decidimos contactarlo. Nos encontramos con el maestro en el Café Caramba de Maracay. Mi saludo cariñoso para todos y todas. Mi nombre es Pedro Alberto Martínez Conde, pero el Perucho Conde viene principalmente porque el Perucho en Venezuela es el hipocorístico de Pedro. Yo nací con el humor. Yo desde muy temprana edad, teniendo 13 años, yo escribí mi primer poema humorístico dedicado a una señora de servicio, donde estábamos mi madre, mi hermana Mercedes y yo, estábamos viviendo en una pensión. Y yo agarré papel y lápiz y de 13 años yo escribí unos versos y se los leí a un grupo de pensionistas. Y entonces les gustó y ¡ay, Perucho, pero qué bonito y tal! Pero vamos a pegarlo lo pegaron en la puerta de una vitrina que había en el comedor de la pensión. Ahí lo pegaron para que la señora Cándida lo pudiera leer. El poema por ahora, pues de tantos años que hace, no me acuerdo, pero sí recuerdo las primeras estrofas eran en esta pensión de ricos, parecida a un barco Alcoa. Si no se comen mariscos, se comen potes de anchoa. Porque Cándida, la niña de tan dura y poca testa, de un modo tan raro aliña que todo el mundo protesta. A mí me sorprendió Chuto Navarro, el gerente general de la disquera Promus. Él me sorprendió con eso, me llamó por teléfono un día y me dijo: te voy a mandar un cassette de lo que grabó el grupo estadounidense Sugar Hill Gang, una cosa que se llama rap, y está muy de moda y es una furia entre la juventud. Yo lo que quiero es que tú hagas uno parecido a eso, te guíes por eso, no una copia. Que oiga el ritmo y el tumbado como es, pero una cosa venezolana, que la hagas tú. Recibí el cassette, lo puse, me familiaricé con él, no tanto con la letra, sino con el tumbado, ¿no? El ritmo y la cosa, y dije, bueno, vamos a hacerlo. Pero ¿de qué lo hacemos? Ahí estaba la gran pregunta, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a hacerlo de la situación actual del país, ¿no?
Y te estoy hablando de actual en 1980, hace 36 años. O sea, 3 décadas y pico atrás. La carestía de la vida, el precio de los alimentos, las medicinas, los pasajes, la atención médica, todas esas cosas envueltas en un rap como ese, que el mismo Chuto Navarro, cuando se la dije por teléfono, después que la terminé de escribir, la pasé en limpio y se la leí a Chuto por teléfono y me dijo, ¡ah, eso está pero maravilloso, qué chévere! El maestro Arnoldo Nali fue el musicalizador. Se reunió un conjunto, se hizo la pista. El conjunto no estuvo grabando en vivo, se grabaron su pista y con la pista grabé yo, ¿no? Entonces era tan cantán, tacaracatán, catatán, cantán, tacaracatán, tacaracatán. Y bueno, esa es. Me gusta la cotorra y aquí estoy pues con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Caricuao, trabajo en el Marqués, llevo ley en esta vida al derecho y al revés. Porque la cotorra fue, Chuto Navarro me dijo a mí que eso que grabó el Sugar Lee Gang se llamaba cotorra, el ritmo. Eso es cotorra. Entonces yo dije, bueno, la cotorra criolla. De ahí en adelante era el retratar lo que estábamos viviendo. Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada, veo a toda la gente enfurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuento una tajada del maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando a los mercados igualito que una rana buscando 1 kilo de carne, aunque sea de iguana, te lo juro, pana, Dígame al precio que está el café, la leche, la caraota y el papel toalé. Tomate, papi, queso barato no se ve, ni siquiera en las cuñas de la TV. Si son las frutas, dígame usted. Quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, ¿será que nos acostumbremos por ahora a no comer? Sí, como nie. Subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carros. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No pueden afeitarme, no hay agua en el tarro y el hino no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro. Y así. Ahí seguía. Escuché los que interpretaron en la estancia la noche esa, la tarde esa del tributo que me rindieron, que también me emocionó muchísimo y estoy eternamente agradecido. Y me emocionó tanto porque vi que todo aquello estaba preparado y montado por la juventud. Yo les sugeriría a los muchachos y a los raperos que cuando vayan a escribir un hip hop o un rap, que tenga sentido, que le llegue a la gente, que hable de lo que se está viviendo, o las experiencias de ellos, de la actualidad que los rodea, sobre todo del amor a Venezuela, de esas cosas tan bonitas. Por ejemplo, a mí me encantaría escuchar un rap que hablara de lo que es la cordillera de los Andes, las riberas del Orinoco, el lago de Maracaibo, nombrando todas esas cosas como cantándole al público latinoamericano lo que posee Venezuela, las cosas de aquí, algo así, una idea loca mía, ¿no? Pero que se pudiera hacer un rap de esa magnitud, de esa manera.
para mí un gran orgullo, una enorme satisfacción de dejar, a la hora de mi desaparición física, pues dejar una huella, un recuerdo, un rastro. Los viejos de mañana dirán, Perucho Conde fue el que inició o el que introdujo el rap en español en América Latina, y eso, imagínate tú, es para mí el convencimiento de que algo sembré y dio fruto, se repitió por América, se lo versionaron más de 5 veces, como dices tú. O sea que, parafraseando a Bolívar, puedo bajar tranquilo al sepulcro. No, porque ya hice algo para dejar la memoria. Me gusta la cotorra y aquí estoy, pues, con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Caripao, trabajo en el Marqués y llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UD3 me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente enfurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuenta una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando los mercados igualitos que una rana, buscando 1 kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el papel toalé. Tomate, papa y queso barato se ve solamente en la cuña de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora no comer. Sí, como ñe, subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carros. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro, no puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro y el himno no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro, aumentan los salarios pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería y si le ropa mando por la tintorería. Me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería porque el muérgano puentero ya no me fía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. ¿Qué agua tan fría? ¿Qué agua tan fría? En cuanto a casas y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo mucho, lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo si he comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento, cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo destino fatal, o la clínica me arruina o me mato el hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio me quita un dineral y me muero igual. ¿Cuánto cuesta un muchacho? Me han preguntado, de familia larga o planificado, para tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay padres que hasta el alma la han empeñado, desde el primer pepero que chiquito se ha tragado, hasta verlo salir de cualquier cosa graduado. Son montones de billetes que en eso se ha gastado y el que no ha tenido plata, pa' burro se ha quedado. Chamo tarado, ¿a dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a San Expedición, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación, o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. ¡Qué vacilón! No es tan seria.
Porque en esos niños de la calle está el semillero de los delincuentes del futuro, víctimas de una sociedad indiferente por culpa de unos cuantos perros, unos cuantos pseudo hombres que de hacer muchachos como quien hace arepas o empanadas sabrán mucho, pero le sale, mira para acá, pájaro alegre, ¡serrucho!